Marilena. Buen día, Julio. Muy buen día a todos. Gratitud es lo que yo siento por nuestros líderes políticos, por hacer posible esa reunión, ese diálogo el miércoles pasado, con un tema importantísimo, la seguridad nacional, a propósito de la crisis reciente. ¿Se movió? Miércoles próximo. El miércoles próximo, sí, este miércoles. Miércoles, gracias, miércoles 14. La seguridad nacional por la crisis reciente de Haití. Y digo gratitud al presidente Luis Abinader y a los expresidentes en orden cronológico, según gobernaron Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, porque hicieron posible que esto se materializara, comenzando por el presidente Luis Abinader, que comenzó descalificándolo, pero terminó elogiándolos en las cartas que envió individualmente a cada uno de ellos. Cuando se le decía, tienen que formalizar eso, esto no se puede limitar a una petición, una solicitud en la semanal, en una rueda de prensa, hizo la carta correspondiente. Pero además acogió peticiones, sugerencias y tomó en cuenta las objeciones. Que no queremos ir al Palacio. Bueno, vamos a otro sitio, decía Danilo Medina, en la sede presidencial del PLD, pero ahí no iba a ir Leonel. Entonces había que buscar un espacio donde pudieran ir todos juntos. No digamos neutral, porque el Ministerio de Defensa no es que sea neutral, pero un espacio que pudieran ir todos. Ojalá sin ese 5I. Bueno, ahí va a ser. Ahí va a ser, en el C5I. El presidente, se va a sentir bien porque eso lo hizo él. El presidente Luis Abinader propuso el Ministerio de Defensa, y así será, pasado mañana a las 4 de la tarde. El expresidente Leonel Fernández sugirió que se incorporaran sectores organizados de la sociedad. Y así se hizo. El presidente Luis Abinader aceptó la propuesta y dijo que se va a incorporar el Consejo Económico y Social. Y que esto no se va a limitar a un diálogo entre líderes, el de este miércoles, sino que luego habrán reuniones bilaterales para ampliar. Lo único, pero ya no hay nada que hacer en torno a esto, es el timing, el tiempo. Esto debió hacerse antes de diseñar, ejecutar esas 15 medidas de control migratorio, porque ya no hay nada que hacer, ya no se puede echar para atrás. Pero bueno, así ha sido. La situación va increciendo, lamentablemente agravándose. Hay mucha información que no se maneja públicamente, que conoce el presidente Luis Abinader y que la va a compartir con estos líderes. Por eso no hay tiempo que perder en este sentido. Esto era para antes de ayer y se va a hacer pasado mañana. Esto es importante. Pero además, esto facilita, pone en ejecución, permite ajustar, crear un mecanismo de diálogo nacional que fluya ante cualquier eventualidad, que en estos momentos que vive el planeta, que se caracteriza por algo. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Cualquier cosa puede ocurrir que nos obligue a unirnos, desde un fenómeno natural con consecuencias peores que las que hemos visto hasta ahora, desde actividad sísmica a un fortísimo huracán, un conflicto bélico que nos afecte directa o indirectamente, o un gran reto económico a nivel planetario que nos afecte a nosotros también. Ante esa situación, esa competencia que hay entre estos líderes políticos para volver, llegar o mantenerse en el poder, se echa a un lado. Entonces, la visión de Estado, la patria, el bienestar de todos es lo que nos unifica. Entonces, por eso decimos gracias a los líderes políticos, vamos a apostar al éxito y que se vayan limando, o sea, cualquier diferencia y eso que se vaya resolviendo en el camino. Quiero recordar, algunos de ustedes ya lo saben, que cuando el presidente Luis Abinader formalizó esta invitación mediante cartas enviadas a estos tres líderes el pasado 30 de abril, no lo hizo como un envío masivo de 3, una carta estandarizada, los 3. No. Hizo un traje a la medida y elogió características de cada uno de ellos. Y esto es importante, porque si usted va a hablar de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández, o sea, son muy diferentes, pero ambos tienen valores importantes que les ha permitido aportar al país y que son útiles para este proceso de diálogo en torno a la situación de Haití. Y vamos a recordar, por ejemplo, y vuelvo en el orden
en que gobernaron. Comienzo con Leonel Fernández, recordando el 1996. ¿Qué dice el presidente Luis Abinader en torno al expresidente Leonel Fernández? En esta carta enviada el 30 de abril, dice, su visión estratégica, su experiencia diplomática y su entendimiento del contexto internacional serán fundamentales para este diálogo de alto nivel. Dice, estoy convencido, afirma el presidente Luis Abinader, de que su participación contribuirá significativamente a consolidar una política de Estado responsable, sólida y de largo alcance. No importa que usted esté en la fuerza del pueblo, como Pedro Jiménez o no, yo creo que usted puede coincidir con estos elogios que hace el presidente Luis Abinader a Leonel Fernández. Claro. En el caso de Hipólito Mejía, son justos. Así es. ¿Qué dice el presidente Luis Abinader de Hipólito Mejía? Su experiencia, su conocimiento del aparato productivo y su visión práctica del manejo de la frontera serán clave para construir una política de Estado que unifique voluntades y fije una posición nacional firme y respetuosa. Como siempre, confío en su palabra franca. Claro, esto es Hipólito, ¿verdad? Confío en su palabra franca y en ese olfato político tan suyo, que sabe cuándo el país necesita dejar la política a un lado y hablar de patria. Creo que describe muy bien a Hipólito Mejía, y cuando en la carta que le envía a Danilo Medina, dice el presidente Luis Abinader, usted ha demostrado, tanto en su gestión como en su rol de liderazgo político, una clara comprensión de las implicaciones sociales y económicas que esta crisis representa para nuestro país. Su enfoque pragmático y orientado a resultados será esencial para construir un marco de entendimiento que nos permita actuar con visión de Estado. Estoy seguro de que su participación será una contribución valiosa al fortalecimiento de una política común que trascienda intereses partidarios. A esto solo hay que agregar éxito, protección, guía, sabiduría divina. Que esa, ojalá que las iglesias, Euro y compañía oren por un éxito, porque no tenemos de otra. Así es. Y personas que no crean en la unión, en el diálogo, mejor quédense callados, porque esto tiene que ser un éxito y punto, no hay de otra. Por otro lado, a los que hablan con mucho orgullo de que yo tengo tantas multas, tenía tantas multas, pero nada, me las liberaron de las multas de tránsito. Qué bueno que tocaste el tema. Ay, sí. A mí no me dio el tiempo, qué bueno que lo tocaste. Se les acabó su festival, porque una de las acciones que está impulsando la procuradora Jenny Berenice Reynoso es crear una unidad, aunque haya que modificar leyes y demás. Modifique lo que sea. Para que todo el mundo tenga que pagar la multa y punto. Dice la procuradora que apenas un 35% de los que reciben multas las pagan. ¿Ustedes se imaginan? O sea que tenemos un 65% de gente con muchísimas multas y no lo paga nunca. Y es que, según la ley, después que pasa un tiempo, esto prescribe y queda sin efecto. Entonces, a usted no le importa irse en rojo, manejar y utilizar el celular, hacer un giro donde no procede, doblar en U aunque esté prohibido. ¿Por qué? Porque le van a poner una multa. Usted sencillamente se ríe de la gente, la deja ir acumulando, y pasa el tiempo y no la tiene que pagar. Pues eso se acabó. Dice la procuradora que han habido casos de que una sola persona acumula más de 300 multas sin pagar. Sí, esto es insólito, inconcebible, esto es un abuso. Y dice ella, si queremos frenar esta tragedia de tantas muertes por accidentes de tránsito, tenemos que establecer un sistema de régimen de consecuencias y no hay de otra. Apoyamos esta medida y esto que sea, que lo tomen en cuenta todos. Y finalmente... Con las dos manos, Marilena. Todos apoyamos con todo eso. Mi apoyo. Eso tenemos que apoyarlo todos los ciudadanos de bien. Así todos. Es. Y finalmente, podemos decir que está en sesión permanente ese grupo de autoridades liderados por Supérate, que le están dando una atención a todo nivel, una atención integral a las familias afectadas por el desplome del techo del Jet Set el pasado 8 de abril. Como decía, está liderando este grupo de instituciones, Supérate, pero está trabajando también con ANI,
Ministerio de Salud Pública, CIUBEN, el Gabinete de la Infancia y la Adolescencia, hasta el momento de cerca de 235 personas fallecidas reportadas hasta el momento, estas instituciones ya han atendido a 200 familias. De estos, hay 122 niños, niñas y adolescentes en orfandad. La mayoría de estos casos, huérfanos de padre y madre, de personas que murieron en este trágico evento. Ya 169 familias están recibiendo atención, 125 familias requieren tanto apoyo económico como acompañamiento psicológico. Hay muchos casos también de familias que cuentan con envejecientes o con personas con discapacidad, menores de edad, jóvenes, que dependían totalmente de esa persona fallecida, tanto para el sustento económico como para el cuidado. Y ya se estableció en un grupo de familias, y en eso trabajó activamente, trabajaron técnicos del CIUBEN, un bono de emergencia de 30,000 pesos durante 6 meses. Es hasta ahora los datos actualizados, hasta el día de hoy, de este plan de atención integral de parte de las autoridades a las víctimas de este trágico evento. Y voy a terminar con unas palabras que subió doña Melba Segura de Grullón. ¿Por qué? Porque doña Melba puede representar a mucha gente que lo perdieron todo en esta tragedia del Jet Set. Doña Melba perdió su única hija, Alessandra, recién casada, con planes de tener hijos, o sea, los planes de ser abuela, o sea, lo perdió todo. Pero es la única, no, un señor perdió 3 hijos. Hay personas que perdieron 5 o 6 miembros de su familia. Comunidades que vieron morir 20, 22, 23 personas. Aunque muriera una sola persona, una familia, pero si ese era desde el sustento económico hasta la razón de ser, la motivación, o sea, muchos sintieron que lo perdieron todo. Y así como en un momento dado nos ayudó muchísimo escuchar, que eso lo destacó Julio, las palabras de la esposa de Dotel, que no sé de dónde sacó fuerzas para hablar de esta manera, y creo que eso ayudó a muchos. Yo siento que leer las palabras escritas por doña Melba Segura de Grullón puede ayudar a muchos. Y lo hago pensando, no por lo que ella representa en esta sociedad, que representa a muchos, sino porque ella representa a mucha gente que prácticamente lo perdió todo. ¿Qué escribió doña Melba Segura de Grullón ya a 5 semanas, ¿no?, de haber estado abrazando ese duelo fuerte? Da las gracias. Y ella dice, gracias por tu llamada, gracias por tu abrazo, tus oraciones, tus flores, tus lágrimas. Están todas en mi corazón, guardadas junto a la triste alegría de saber que mi Alessandra está en la gloria junto a su padre y su querido esposo. Y lo más importante, junto al Padre nuestro. Con esta palabra, doña Melba Segura de Grullón, termino, Julio. Cambio y fuera.